Muchísimas gracias, doctor Luis Hernández, por esta invitación para compartir con ustedes temas tan interesantes sobre nuestro estado Táchira y también por indicarme la importancia de que empezáramos a hablar y a investigar sobre alguien que no nació en el Táchira, pero que sí entregó gran parte de su vida no solo a la educación o a la literatura, sino con mucho amor a escribir obras sobre San Cristóbal y sobre el Táchira. Me refiero, como lo ha dicho el doctor Hernández, a Pedro Pablo Paredes. Nacido en 1917, fallecido en el 2011. Cito: Paredes es pedagogo, literato en todos los ámbitos, estilista, columnista, ensayista, historiador, crítico lingüístico, biógrafo, pero dentro de ese gran aspecto de géneros literarios, Paredes es fundamentalmente poeta. Es poeta por naturaleza, poeta íntegro, y como poeta sobre la tierra es ministro de la belleza. J.J. Villamizar Molina, 2009. Estas palabras del doctor Villamizar Molina sintetizan en gran parte la trayectoria de nuestro muy querido profesor Pedro Pablo Paredes, nacido en un pequeño pueblo del estado Trujillo, la Mesa de Esnujaque, junto con el año de 1917. Entre verdes montañas y plácidos riachuelos transcurrió su infancia y en busca de mayor información, de mayor formación, recorre los estados andinos. Primero en Timotes, estado Mérida, y luego en San Cristóbal, estado Táchira, ciudad esta a la que entregó los mejores años de su vida, la que le inspiró hermosos versos, donde se insertaron las raíces más profundas y en la cual, como buen roble que extendiera los brazos hacia el cielo, dio vida en 5 gajos a su frondoso árbol familiar. La ciudad contigo es una nueva ciudad. Va la brisa cantando. Llevan su prisa las aguas ya sin ninguna brisa, por entrañar sola tu imagen. La ciudad suelta sus pájaros y enarbola su afán de ser, cual tú, esbelta llama, dulzura, corola. Pedro Pablo Paredes en La ciudad contigo. En nuestra ciudad de San Cristóbal, en la Escuela Román Valecillos en el año de 1943, obtiene su grado de normalista junto con quien sería su inseparable compañero de estudios, José Antonio Escalona Escalona, una mancuerna entrelazada por la amistad y el amor a la poesía. Amigo con quien parte hacia Caracas para continuar su formación en el Instituto Pedagógico de Caracas, donde obtiene el título de profesor en castellano, literatura y latín en el año de 1953. Entre una y otra etapa de su formación académica ocurre su formación literaria en esta San Cristóbal, donde nace el grupo literario Yunque, 1942, el cual es definido por el historiador Rafael María Rosales como, cito, el más calificado de los grupos literarios en el país en un momento de brillantez política. Imagen cultural del Táchira. Grupo Yunque, integrado por Pedro Pablo Paredes, J.A. Escalona Escalona, Régulo Burelli Rivas, Armando Rojas, Horacio Cárdenas, Aurelio Ferrero Tamayo, Manuel Osorio Velasco, Luis Felipe Ramón y Rivera, Rafael María Rosales, César Casas Medina, Jesús Corrales Sánchez y Antonio Silva Sucre. Grupo que comienza a editar prontamente sus primeras obras, bajo cuyo signo el poeta Pedro Pablo Paredes se da a conocer como tal, con su primer poemario, Silencio de tu nombre, 1944. Publicará posteriormente Alabanza de la ciudad en 1947, poemario en homenaje a San Cristóbal, en el cual ya nos demuestra la mágica compenetración del poeta con la ciudad hecha mujer, a la cual Paredes honrará con su canto toda la vida, patria de sueño, como la llamará luego en su poesía. Si no fuera este alegre cielo mío, y este apacible y diáfano tempero que marca sin cesar mi derrotero con puntos suspensivos de rocío. Si no fuera por la lluvia y el estío, y el verdor de este valle verdadero que lleva al pecho su mejor lucero, y al cinto siempre su invencible río.
si no fuera esta luz y esta neblina que le pone turbante a la colina para que entre en la noche misteriosa. Dímelo tú nomás, ¿de qué manera tendería a tus pies esta pradera y el corazón también como una rosa? San Cristóbal, ciudad de siempre. Su tercer poemario, Transparencia, nos trae 40 breves poemas en verso libre, cuyo eje temático es el amor. Allí nos dice: qué distante, amor, estás cada día de mi vida, y qué cerca cada hora de mi alma. Poema 13. En 1961 conocemos Patria del Sueño. Pedro Pablo Paredes, el maestro del soneto, publica en 1962 El soneto en Venezuela, antología. Emocionario de Laín Sánchez en 1965, libro de estampas con excelente prosa poética. Calificaciones en 1966. Paredes, el ensayista, publica luego J.A. Pérez Bonalde, estudio preliminar y obra, en 1966 con el título de Calificaciones, estudios críticos sobre Manuel Felipe Rugeles, análisis de la poesía de José Antonio Escalón Escalona, de Rafael Ángel Insausti y sobre Dionisio Aymará. En 1969 conocemos Los nombres de la ciudad y temas con variaciones. La inspiración del escritor no cesa y nos obsequia Pueblos del Táchira, obra que reúne al historiador, al biógrafo y al poeta. En 1970, Alcor, hermoso poemario en décimas. En 1972 presenta una fabulosa obra de crítica literaria, tema con variaciones. En 1976, en Cuadernos de El Parnasillo, Gavilla de Lumbres, poemario que contiene 15 hermosos sonetos. Antología de la poesía venezolana contemporánea en 1978. Recibió merecidos homenajes: la Orden Andrés Bello, la Orden Francisco de Miranda, la Orden 27 de Junio, la Medalla Fraternidad Colombiana y el Premio Nacional de Literatura en 1977. En Pedro Pablo Paredes se mezcla de manera indisoluble el escritor y el maestro, dos facetas extensamente productivas. Como la última, resalta la existencia del poema en prosa y nos aclara su relación con el poema lírico. Nos dice: el poema por autonomacia, es decir, el poema lírico, ha sido desarrollado tradicionalmente en verso. En verso viene desde el nacimiento de nuestra lengua. Dice en el prólogo de su obra, El poema venezolano en prosa. Para continuar explicando, la dificultad se la plantea, eso sí, la poesía en prosa, porque de la misma manera que hay el poema en verso, hay hoy el poema en prosa, porque para apresar y expresar la belleza es indiferente la forma en que el poeta lo intente. Esta enseñanza nos permite comprender su valiosa incursión en la prosa poética a través de Leyendas del Quijote, 1976, y La ciudad contigo, en 1984. En la primera, pudiéramos decir que amplía la obra de Cervantes, capítulos explicativos de cada personaje dentro de la obra cervantina en sus propios modismos, metiéndose internamente en sus propios pensamientos y conflictos. Cito: de vez en cuando, en medio de mis aventuras, viene a mi memoria el recuerdo de don Alonso Quijano. Don Alonso, a quien Dios guarde muchos años, es grande, entrañable, profundo, definitivo amigo mío. ¿Desde cuándo nos conocemos? ¿Desde cuándo nos hemos hecho camaradas? ¿Cuánto hace ahora que no nos vemos, que no intercambiamos un saludo? ¿Qué hará a todas estas él en su casa de la aldea? Nuestra aldea, naturalmente, somos del mismo lugar. Capítulo Don Quijote de la Mancha. En la segunda obra, La ciudad contigo, el poeta recorre la ciudad junto a su personaje Brígida Baldó, y allí desfilan el río Torbes, la cuesta de Filisco, la plaza de los Mangos, Sorca, la Niebla, el Tamá, la Ermita, el Puente Libertador, junto al Trompo y la Cometa, en 139 poemas en prosa que destacan 139 visiones de la ciudad, en este caso San Cristóbal, precedido de su poema en verso, La ciudad contigo.
Sigue en sus publicaciones San Cristóbal, Ciudad de Siempre, 1998, Guillermo Morón, un clásico vivo, en 1998, y en el mismo año, 5 y 6 del 40, A la luz de Bello, Entre Patria y Patria, Colombia en el Corazón en 2001 y Pura Música en el 2002. Las 4 últimas publicaciones bajo el sello editorial Virgen de la Consolación, las cuales reúne cada una en su temática una serie de ensayos. Posteriormente nos entrega Juan Vicente Gómez en el 2003. También como ensayista prevalece en su obra la temática bolivariana. Perfil de Bolívar, 1981. Mérida y Bolívar, 1983. Bolívar escritor, 1984. Y su gran obra, Bolívar, el hombre que nació 7 veces, en el 2009. El profesor Pedro Pablo Paredes. Primero fue maestro en primaria, luego profesor de educación media en varios institutos de Caracas y San Cristóbal, luego profesor en la Universidad Católica del Táchira desde su fundación en 1962. Sus clases eran encuentros magistrales que hacían viajar la imaginación de sus pupilos, ávidos de volar entre los propios sueños y de recorrer con el maestro las rutas de El Quijote, o recordando a Garcilaso o a Góngora, hasta llegar a la inmortal Sor Juana Inés. Desde la cátedra o en grupos literarios a los que perteneció, impulsó a escribir y a publicar a quienes se acercaban en la búsqueda de su opinión o crítica. Las revisiones de muchos manuscritos, intentos de poesías, eran meticulosas para luego enseñar como gran pedagogo el arte de saber eliminar lo inservible y resaltar lo que pudiera ser valioso. Tuve el honor de ser su alumna en la universidad y luego de compartir la docencia, cuando ya egresada de la UCABET trajinamos las aulas del Liceo Simón Bolívar, en el cual por años, dentro de las aulas repletas de alumnos, dejó escuchar su voz para hacer conocer los representantes de nuestra literatura latinoamericana, en especial a quienes en los años 70 con su narrativa y su poesía estaban dando a conocer al mundo una nueva visión de nuestro continente. Pedro Pablo Paredes y la Peña Literaria Manuel Felipe Rugeles. La Peña Literaria Manuel Felipe Rugeles nació en 1960 en homenaje al recién fallecido poeta, con un pequeño grupo de socios del San Cristóbal Tenis Club. Pero la peña fue creciendo y a los primeros 8, liderados por el profesor y escritor Horacio Cárdenas, se fueron aunando los amantes de las letras, entre ellos Pedro Pablo Paredes. Allí compartió hasta los últimos días de su vida con diferentes generaciones. Compartía sus conocimientos literarios, su acertada crítica, su invalorable amistad. Desde 1993 hasta el 2008 fue secretario. Nunca quiso presidirla. Su devoción al poeta Rugeles fue constante y siempre dictaminó que la poesía tachirense estaba sostenida en 3 pilares: Rugeles, Beroes y Aymará. Sobre los 3 hizo públicas manifestaciones y acertados encuentros literarios para mantener vivas sus voces y el reconocimiento a su labor poética. El amor a la mujer y a la ciudad. En el año 2005, a unos 6 años antes de su fallecimiento, Pedro Pablo Paredes declaró en una entrevista en La Nación lo siguiente: tuve la dicha de haber conocido aquí en San Cristóbal, cuando estudiábamos juntos en la escuela normal, a Carmen Gliceria Zambrano, una atractiva tobareña que coincidencialmente se fue a estudiar Derecho en la Universidad Central en la misma época que yo cursaba en el Instituto Pedagógico. Había sido un amor a primera vista, enamorados apasionadamente. En 1952, al regresar al Táchira, ya graduados en Caracas, ella de abogado y yo de pedagogo, la celebración académica se convirtió en matrimonio. Tuvimos 5 hijos, 3 hembras y 2 varones. Doña Carmen compartió su amor con el poeta y con la ciudad que cobijó los sueños de ambos en la adolescencia, a la cual el bardo le cantó: apareciste al fondo, graciosa, tibia, fúlgida ante mis manos ávidas, en actitud constante de invadirme, habitarme o de iniciarme en temblorosos ámbitos donde la luz, el júbilo, la soñadora belleza, los pájaros, el agua, fueron la heredad necesaria de mis pasos seguros.
Amor a la ciudad abiertamente proclamado en Pueblos del Táchira, en la página 20, cuando escribe: este sueño y este sentimiento, al cual más hondo, alto, sincero, definitivo, poético, nos ha llevado, como quien dice, de la mano por todos los pueblos, por todas las aldeas, por todos los rincones andinos que configuran esta hermosísima tierra. Las páginas que siguen tratando de concretar el sueño y el sentimiento dicho son, entre otras cosas, nuestra fe de vida en el Táchira, nuestra cédula de identidad con el Táchira, nuestra declaración de amor con el Táchira. Pedro Pablo Paredes. Muchísimas gracias.